Hola, ¿cómo están? Continuamos con los contenidos de la unidad número 4 de nuestro programa, lo que corresponde a la semana 14 de nuestro cronograma. El tema es los amorreos en Siria y Mesopotamia. Atención, porque puede ser que aparezcan como amorreos o como amorritas. Estamos hablando de la misma población. En esta diapositiva pueden ver una representación artística de un fresco que en su momento se encontró en un estado muy fragmentario que decoraba una de las paredes interiores del palacio de la ciudad de Mari, una de las ciudades más importantes para la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, y el fresco en cuestión parece haber correspondido a la época de Simrilim, último rey de esta importante ciudad, gobernada en su momento por una dinastía de origen amorreo o amorrita. Para este tema, ustedes tienen el capítulo número 2 del volumen número 1 de la obra El Oriente Próximo en la Antigüedad, escrito por la historiadora británica Amelie Court. Esta autora, el primer tema que aborda es la cuestión del origen y la identidad de estos amorreos o amorritas. Para comenzar a responder este interrogante, tenemos que tener presente primero cuál era el mapa mental de las poblaciones de la Mesopotamia, y fundamentalmente a partir de este segundo milenio. Ya habíamos visto que a partir de la época de Sargón de Akkad, el centro político parecía estar moviéndose hacia lo que es la región del centro de la Mesopotamia, esa región en donde el Tigris y el Éufrates se acercan a una distancia aproximada de 50 kilómetros, la región conocida con el nombre de País de Akkad, y que para el segundo milenio es en torno a esta región que va a aparecer un asentamiento fundamental en la historia de la Mesopotamia, la ciudad de Babilonia. Pues bien, desde ese centro político y simbólico es que se establecen los 4 puntos cardinales que nos permiten conocer entonces el espacio según la mentalidad de los antiguos mesopotámicos. Al norte lo denominaban Subartu, al sur lo denominaban Sumer, de ahí la palabra sumerio. Al este lo conocían como Elam y al oeste con el nombre de Martu. Este punto cardinal es el que nos interesa porque la palabra Martu, que es de origen sumerio, es el equivalente de la palabra acadia Amurrum. Por lo tanto, cuando las fuentes mesopotámicas hacen referencia a poblaciones que denominan como Martu o Amurrum, en realidad lo que están haciendo es referirse a esas poblaciones como que viven en el oeste o que son originarias del oeste. La traducción literal más cercana sería, por lo tanto, poblaciones del oeste o poblaciones occidentales. Puede ser que en algún viejo libro de historia o incluso en algún moderno manual de escuela secundaria se presente a estos amorreos o amorritas como una población que migra o invade el territorio de la Mesopotamia viniendo de algún punto de la península arábiga, pasando primero por Palestina, por Siria, es decir, por la región del Levante, y llegando finalmente a la Mesopotamia. Como ya estamos acostumbrados en nuestra materia, nada más alejado de la realidad. Ya para la época de la dinastía de Sargón de Akkad se constata la presencia en las fuentes escritas de poblaciones denominadas Martu, quienes naturalmente habitaban en el territorio al oeste de la Mesopotamia. Tanto en el tercer milenio como en el segundo milenio, el grueso de las poblaciones asentadas en esa región se dedicaban al pastoralismo, con lo cual en realidad se trataba más bien de poblaciones seminómades que recorrían los territorios con praderas para poder alimentar al ganado menor. En efecto, muchos reyes importantes de origen amorreo en sus inscripciones reconocen que sus antepasados solían vivir en tiendas. Un elemento novedoso que se introduce dentro del escenario de la Mesopotamia para este segundo milenio antes de Cristo es la cuestión de las identidades gentilicias. Vale decir, ahora las personas no solamente se reconocen a sí mismas como habitantes de una ciudad o de una región, sino también como parte de algún clan y de una tribu, es decir, como parte de un grupo parental.
Repasando lo que tiene que ver con la clasificación de las lenguas semíticas, ya hemos tenido oportunidad de decir que en el territorio del cercano Oriente Antiguo, si bien hay distintas lenguas, como el caso del sumerio, como el caso del elamita, como el caso del hurrita, muchas de ellas en realidad forman parte de una misma familia lingüística, que es la familia de las lenguas semíticas. Atención, repetimos, es una familia lingüística, es una familia de lenguas que están vinculadas unas con respecto a otra a partir fundamentalmente de aspectos gramaticales. No estamos hablando de un pueblo semítico, ni semita, ni tampoco de una raza, nada más alejado de ello. Según las clasificaciones lingüísticas, las lenguas semíticas se dividen en tres grandes grupos: septentrional, oriental y meridional. Fíjense que algunas de estas lenguas todavía se siguen hablando en la actualidad, como el caso del árabe, que correspondería al grupo de las lenguas semíticas meridionales. No así otras lenguas que hace miles de años que ya no se hablan. Es el caso de las lenguas que ya conocimos en unidades anteriores, como el caso del acadio y del heblaíta, que aquí se ha elegido incluir dentro del grupo de las lenguas semíticas orientales, aunque algunos investigadores prefieren incluir la lengua heblaíta dentro del grupo de las lenguas septentrionales. Pero bueno, lo importante es que las lenguas semíticas más antiguas que se conocen gracias a los documentos escritos son la lengua heblaíta y la lengua acadia. Ambas datan de mediados del tercer milenio. Para el segundo milenio, el acadio evoluciona en dos dialectos distintos: al sur y centro de la Mesopotamia, el dialecto babilonio, y al norte de la Mesopotamia, el dialecto asirio. Estos dialectos también tienen variaciones en el tiempo. El estadio más antiguo de esta lengua o dialecto se lo conoce con el nombre de paleo-babilonio, es decir, babilonio antiguo, y paleo-asirio, es decir, asirio antiguo. Fíjense que la lengua amorrita, que también es semítica, parece no haber estado emparentada de manera estrecha con la lengua acadia y por eso mismo ni con el babilonio ni con el asirio. No, la lengua amorrita sería la lengua más antigua que se conoce de este otro grupo de lenguas semíticas septentrionales y parece sí haber guardado mucha más relación con otras lenguas hoy conocidas, como por ejemplo el caso del arameo y del hebreo, pero que en realidad son bastante tardías. Metiéndonos ahora en la cuestión cronológica, que es muy compleja para este periodo, porque recordemos que venimos de un periodo de fuerte centralización de la tercera dinastía de Ur, que entró en crisis para fines del tercer milenio antes de Cristo, y arrancamos este segundo milenio, estos primeros siglos del segundo milenio, con una situación política policéntrica, distintas ciudades que guerrean unas con respecto a otras. Las dos más importantes durante estos primeros siglos son, por un lado, la ciudad de Isín y de Larsa, bien al sur de la Mesopotamia. La dinastía de Isín parece heredar toda la tradición política y cultural de la tercera dinastía de Ur, pero ya en la ciudad de Larsa constatamos la presencia de reyes de origen amorreo o amorrita. Fíjense que aquí también aparecen dos grandes ciudades que se van a convertir poco a poco en los centros políticos predominantes del mundo mesopotámico. Al centro y sur, repetimos, Babilonia, y al norte, en el Alto Tigris, Asiria. Marcamos aquí con particular importancia al rey Hammurabi, que forma parte de esta primera dinastía de origen amorreo o amorrita en Babilonia y que parece haber reinado en la primera mitad del siglo XVIII. En un video posterior vamos a trabajar bien esta primera dinastía babilonia y sobre todo el reinado de este famoso rey Hammurabi. Decía que además hay otras dos ciudades muy poco conocidas por el público en general, pero muy importantes para este periodo, que son por un lado la ciudad de Mari y por otro lado la ciudad de Eshnuna. Y fíjense que también estamos abriendo ya el mapa, incluyendo dentro de nuestra materia otros escenarios, como el caso de Anatolia, de Asia Menor, de lo que hoy es Turquía, que justamente también para los primeros siglos de este segundo milenio antes de Cristo contamos con bastante información que nos permite entonces conocer este otro espacio geográfico. Traemos a colación aquí un mapa muy simple, muy esquemático, posiblemente con errores, pero que por lo menos nos permite visualizar la
fragmentación política de todo el territorio de la Mesopotamia y, como yo decía anteriormente, el policentrismo, ¿no es cierto?, distintos centros de poder. Fíjense en la parte más meridional, de color rojo, correspondería a los territorios dominados por la ciudad de Larsa. Esto es una situación política muy cambiante. Este sería el periodo de mayor expansión. Con color amarillo, la ciudad de Isim. Con color verde, fíjense la ciudad de Babilonia, todavía bastante reducida a lo que es justamente el centro de la Mesopotamia. La importancia, hay un poquito al norte de la ciudad de Eshnuna, que justamente tiene un periodo de expansión muy importante durante estos primeros siglos en parte de la Alta Mesopotamia, fundamentalmente en el Alto Tigris, y lo que es el Éufrates medio, aparece allí ya de color violeta la ciudad de Mari, que también tiene una relación de dominio sobre otras partes del Éufrates un tanto más al norte, correspondiendo ya entonces al territorio de lo que es el actual estado de Siria. Concentrándonos ahora en uno de los temas que más le presta atención la autora que tenemos para esta clase, es la ciudad de Mari y su correspondiente reino. Fíjense que se conoce también una dinastía amorrea o amorrita que gobernaba esta ciudad de Mari, que esta ciudad gobernaba un territorio relativamente extenso, por eso es que se habla de reino de Mari, y que el mejor conocido de estos reyes es Simri-Lim, el último. Aquí tenemos un mapa que daría cuenta del periodo de máxima expansión de este reino de Mari. Fíjense que ya es un poco posterior. En el caso del sur de la Mesopotamia ya tenemos la centralidad de la ciudad de Babilonia. Vemos el territorio de Eshnuna bastante disminuido, la importancia ya en el Alto Tigris del reino de Asiria, pero también a partir de las fuentes de Mari podemos conocer otros reinos importantes de la región de Siria, como el caso de Yamahad o el caso de Katna. De manera muy interesante, el asentamiento de la ciudad de Mari tenía forma circular, como ustedes pueden ver en esta reconstrucción artística, y se ubicaba a orillas del río Éufrates. La autora menciona que gracias a los miles de documentos encontrados en el Palacio de Mari, se puede verificar una fuerte interacción entre las poblaciones asentadas, los sedentarios, y las poblaciones móviles, los seminómades. Y eso se ve reflejado también en la estructura política de este reino de Mari. Aquí yo traigo a colación un gráfico que hice hace tiempo atrás, donde trataba un poco de sistematizar la organización política del reino de Mari durante la época de Simri-Lim. Para esto me serví de información contenida en un libro publicado en el año 2004 por un historiador norteamericano, Daniel Fleming. El título del libro es provocador, es algo así como Antiguos Ancestros de la Democracia, donde justamente la idea del autor era demostrar cómo el rey Simri-Lim no era un rey despótico que imponía su autoridad sobre el conjunto de sus gobernados, sino todo lo contrario, que tenía que estar permanentemente acordando con otras entidades políticas del reino, quienes también participaban en la toma de decisiones. Y muchas de estas entidades políticas estaban basadas en una forma de vida pastoril y se definían más bien por criterios gentilicios. Una división fundamental es entre lo que se conoce como simalitas o ben-simalitas y los yaminitas o ben-yaminitas, que quiere decir, por un lado, los hijos de la izquierda y por otro lado, los hijos de la derecha. Simri-Lim habría sido rey de los simalitas, quienes a su vez estaban divididos en dos componentes, un componente asentado en la región conocida como Ahpuratim y un componente móvil conocido con el término de Hana, y puede aparecer el término de Janeos. A su vez, al interior de estos componentes había distintas figuras de liderazgo, distintas divisiones administrativas. Por otro lado, los yaminitas parecen haber estado compuestos por 5 grandes tribus, cada una de ellas con sus propios reyes. En efecto, Simri-Lim, para poder gobernar, necesitaba el acuerdo tanto de los janeos como de la población que vivía en Ahparutin, pero también de los 5 reyes yaminitas. No es nuestra intención profundizar en este tema, este cuadro es muy esquemático, falta información y posiblemente también hay algún error, pero nos permite ya visualizar rápidamente la complejidad de la estructura política.
traigo a colación también ahora lo que habíamos conversado para el tercer milenio en el caso de Ebla, donde también el rey parecía haber sido más una suerte de primero entre sus pares y que además tenía que contar con otros poderes colectivos quienes también participaban en la toma de decisiones políticas. Por lo tanto, vemos que para lo que es la región de Siria, los modelos políticos son relativamente distintos a lo que encontramos con respecto al corazón y al sur de lo que es la Mesopotamia y obviamente muy alejados de los modelos egipcios. Otro de los reinos al que le presta mucha atención la autora es el reino de Asiria. La palabra Asiria viene en realidad del nombre de la capital, que a su vez también es el nombre de la deidad de esa ciudad capital, que es Ashur. Fíjense que se ubica en la región del Alto Tigris. Sin embargo, el grueso de los documentos para poder conocer a la ciudad de Ashur y a este reino durante el periodo paleoasirio no proviene de esta ciudad, sino del corazón de Anatolia, de un asentamiento cuyo nombre moderno turco es Gültepe, pero que en la antigüedad se conocía como Kanesh o Kanish. En efecto, en este lugar se encontraron miles de tablillas que dan cuenta de que en realidad ese lugar se trataba aparentemente de una colonia de mercaderes asirios, quienes justamente comerciaban en toda la región de Anatolia, pero también con otras regiones del cercano Oriente. Este tema llamó mucho la atención de los investigadores y sobre todo de los investigadores de la economía antigua. ¿Por qué? Porque se constataba, por un lado, que quienes participaban de este circuito comercial lo hacían buscando un beneficio. Las ganancias las volvían a reinvertir para lograr cada vez una mayor cantidad de beneficios. La ciudad de Ashur llevaba al territorio de Anatolia, entrando a esta red comercial anatólica a través del asentamiento de Kanish, llevaba, por un lado, un metal, estaño. Fundamental el estaño porque el estaño con el cobre da lugar al bronce. Y por otro lado, tejidos. Tejidos que eran elaborados en la propia ciudad de Ashur o que bien eran traídos desde Babilonia. ¿Qué es lo que le entregaban los anatólicos a cambio de estos dos productos? Dos metales fundamentales, la plata y el oro, que eran los depósitos de valor para esta época. Otra pregunta es, ¿de dónde conseguían el estaño los asirios? Pues claramente en el Alto Tigris no hay. Pues bien, lo traían de Irán y de Asia Oriental, con lo cual esta red comercial se extendía también hacia el Oriente. Aquí traigo a colación una obra relativamente reciente de un investigador de la Universidad de Copenhague, Kanesh Antiguo, y fíjense que habla justamente de una colonia de mercaderes en Anatolia del Bronce Antiguo. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque cuando uno consulta los manuales de escuela secundaria y se habla de colonias y se habla de mercaderes, se lo vincula con el mundo fenicio, con el mundo griego, pero eso es muy tardío, es para el primer milenio. Ya aquí, durante los primeros siglos del segundo milenio, es decir, nada más y nada menos que 1000 años antes, tenemos la evidencia de una enorme red comercial, con lo cual la existencia de colonias y de mercaderes en el mundo del cercano Oriente es mucho más antiguo de lo que se suponía. Fíjense ustedes cuántas fuentes y cuántos temas hay para hablar de este periodo que va a grosso modo del año 2000 hasta el 1600 a.C., este periodo paleobabilónico y paleoasirio, caracterizado justamente por muchos reyes de origen amorreo o amorrita. Lo que nosotros esperamos de ustedes es que tengan presente el marco general del periodo, puedan ubicarse en tiempo y espacio. No les vamos a pedir que nos hablen de la estructura política de Mari, no les vamos a pedir que nos expliquen con lujo de detalle la red comercial paleoasiria en Anatolia, pero sí es importante que ustedes conozcan esta información. Recuerden que estamos en una materia que es simplemente introducción a la historia antigua, pero aquí ustedes ya pueden ver cuáles son las evidencias que encuentran los investigadores, qué interpretación hacen de la misma y cuáles son los debates que se generan en nuestra área
de estudios. En otro video vamos a hablar específicamente de la dinastía amorrea de Babilonia, la primera dinastía de Babilonia, y fundamentalmente de su rey más famoso, Hammurabi. Muchas gracias.